Ya está grabando la presentación. Entonces, esta diferenciación en sistema nervioso periférico es bastante útil para nosotros porque hay distintas enfermedades que tienen predilección por el sistema nervioso periférico y también por la habilidad o la capacidad de las fibras nerviosas periféricas de regenerarse, lo cual no sucede a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Vamos a ver que el sistema nervioso periférico también se caracteriza porque tiene una extensa malla de tejido conectivo que lo rodea. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es el epineuro, el perineuro y el endoneuro. El perineuro, que es este de aquí, es el que va a rodear a los fascículos de fibras nerviosas. Está constituido por células epiteliales adheridas que se organizan en aproximadamente 4 o 6 capas concéntricas que están separadas por fibras colágenas y vasos sanguíneos. Luego tenemos el epineuro, que es el que va a rodear a muchos fascículos nerviosos. Está constituido por fibras colágenas, macrófagos y vasos sanguíneos. Y por último tenemos lo que es el endoneuro. Y el endoneuro se compone por fibras mielínicas, amielínicas, fibroblastos y colágeno intraneural. Las fibras nerviosas de los nervios periféricos pueden ser fibras mielínicas o amielínicas. La mielina se va a originar por compactación de las membranas plasmáticas de las células de Schwann que van a envolver a los axones. Y esta mielina va a estar interrumpida en intervalos regulares por lo que se conoce con los nódulos de Ranvier. Y esto nos permite una nerviosa saltatoria, ¿no?, de los impulsos nerviosos y hace que el impulso nervioso se transmita de forma mucho más rápida. Normalmente hay una proporción de 75% de fibras amielínicas en los nervios periféricos y un 25% de fibras mielínicas. Eso es lo que debía haber pasado hace un momento. Entonces, el tema de hoy principalmente es lo que es neuropatías. ¿Y qué se conoce como neuropatía? La neuropatía periférica son un grupo de enfermedades que provocan un deterioro que puede ser agudo, subagudo y o crónico de los nervios que pertenecen al sistema nervioso periférico, que puede producirse por múltiples causas, ¿no? Pueden ser infecciosas, tóxicas, inmunológicas, metabólicas, etc. Entonces vamos a ver aquí en esta imagen la prevalencia estimada de las principales polineuropatías, ¿no? Y vamos a ver que una de las más importantes es la polineuropatía diabética, que aquí se representa en un 32%. Luego tenemos las polineuropatías axonales en un 26%, polineuropatías tóxicas en un 14%, polineuropatías inmunomediadas en un 9%, y luego tenemos un menor porcentaje, en un 5% tenemos lo que son las polineuropatías hereditarias y las polineuropatías asociadas a enfermedades sistémicas, y luego polineuropatías metabólicas, en un 3% las polineuropatías asociadas a deficiencia de vitamina B12, y finalmente en un 2% las neuropatías de fibras pequeñas idiopáticas. Pero en general la etiología de las neuropatías periféricas se reconoce como más de 200 etiologías, ¿no? Estas son la prevalencia estimada de las principales o de las más comunes. Por ejemplo, tenemos que en un estudio de Nueva Zelanda encontraron que había una incidencia en la población adulta de aproximadamente 77 pacientes por 100.000 habitantes al año que tenían un diagnóstico de neuropatía definida. Y vieron que, por ejemplo, la prevalencia definitiva y probada con los exámenes auxiliares y la clínica en esa zona era del 13%, ¿no?, que todavía se creía que estaba un poco subestimado, pero por encima del 80% la prevalencia aumentaba hasta por encima del 30% de las personas, ¿no? Después tenemos otros estudios, por ejemplo, un estudio poblacional en Inglaterra, en el cual en el 2016 reevaluaron a 284 pacientes con neuropatías axonales crónicas idiopáticas, y se dieron cuenta que más de la mitad de estos pacientes fueron asignados a un diagnóstico diferente al que podría haber sido evidente al momento del diagnóstico. Algunos fueron considerados como neuropatías diabéticas, otros como
neuropatías de gamapatía monoclonal y otros como polineuropatía inflamatoria crónica desmielinizante. Entonces, esto nos hace pensar que tenemos que hacer un diagnóstico adecuado, ver el cuadro clínico del paciente, hacer una buena evaluación y los exámenes correspondientes. Entonces, para hacer el diagnóstico, lo primero que tenemos que ver es que tenemos que hacer ciertas preguntas clínicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la edad de inicio de estas enfermedades? En cuanto a la edad de inicio, es importante porque nos va a permitir identificar a pacientes con neuropatías hereditarias, si es que sus manifestaciones empiezan en la infancia, si de repente los pacientes presentan torpeza, por ejemplo, al realizar algunos reportes o al correr, o si tienen retraso del desarrollo psicomotor. Y esto podríamos combinarlo con algunos signos que encontramos al examen, por ejemplo, deformidad del pie cabo, dedos en martillo. Estaríamos pensando, por ejemplo, en un Charcot-Marie-Tooth. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en segundo lugar es la evolución de la clínica, y nos permite clasificar a la neuropatía en neuropatías agudas, si es que la evolución va hasta 4 semanas, como por ejemplo un síndrome de Guillain-Barré, una neuropatía por porfiria o difteria. Subagudas, si la evolución va entre 4 semanas y 8 semanas, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de neuropatías tóxicas, nutricionales y autoinmunes, una evolución crónica, más de 8 semanas, que estaría asociada a diabetes, alcoholismo, y una neuropatía recurrente, por ejemplo, ¿no? Si es que tenemos una polineuropatía que se presenta en una ocasión y luego de unos años o de unos meses vuelve a presentarse otra vez el cuadro clínico, podríamos estar pensando, por ejemplo, en una polineuropatía inflamatoria crónica desmielinizante. En tercer lugar, tenemos que ver la distribución, si es distal solamente o es distal y proximal, y si es simétrica o asimétrica. Si es distal, por ejemplo, podríamos pensar, y es bien localizada, simétrica, podríamos pensar en una diabetes mellitus, una polineuropatía por diabetes, ¿no? En calcitina. En cambio, si es una polineuropatía que comienza distalmente y luego asciende de forma proximal, es simétrica, podríamos pensar en un síndrome de Guillain-Barré o un PCID. En cambio, si es una polineuropatía asimétrica, tendríamos que pensar, por ejemplo, en una mononeuritis múltiple. En cuarto lugar, tenemos que ver qué tipo de fibras están comprometidas. Puede haber compromiso de fibras sensitivas y de fibras motoras. Y el compromiso, por ejemplo, de fibras motoras nos puede dar síntomas positivos o síntomas negativos. Los síntomas negativos podrían ser la debilidad o la molestia y también la plejía. En cambio, los síntomas motores positivos tenemos lo que son las fasciculaciones, que son descargas espontáneas, que se pueden observar como contracciones musculares aisladas que se pueden ver a través de la piel. Por ejemplo, los pacientes a veces nos pueden decir que sienten como que un gusanito está caminando por algunas zonas de su brazo, por ejemplo, o en algún músculo en especial, ¿no? También podemos tener los calambres, que son contracciones sostenidas y dolorosas de los músculos, que mejoran con el estiramiento muscular, o las mioquimias, que son contracciones ondulantes y rítmicas de los músculos, que se presentan en neuropatías desmielinizantes, o también las mioquimias las podemos encontrar, por ejemplo, en los párpados. Hay pacientes que vienen refiriéndonos que tienen un movimiento involuntario tipo temblor en los párpados superiores, y al evaluarlo nosotros vemos que son mioquimias. A veces estas mioquimias en los párpados solamente se presentan por estrés, por falta de sueño. Pero si se presentan en las extremidades, podrían ser un signo positivo de compromiso de las fibras motoras por una neuropatía. Y también tenemos lo que son las manifestaciones de las fibras sensitivas, que pueden ser igual positivas o negativas. Las manifestaciones nerviosas, las manifestaciones positivas, tenemos lo que es el dolor neuropático. Y el dolor neuropático generalmente es un dolor espontáneo, que puede ser un dolor lancinante o quemante, generalmente superficial. También tenemos lo que son las
hiperestesia o hiperalgesia, que en general es un aumento de la sensibilidad a un estímulo cualquiera. O tenemos lo que es la alodinia, que es un dolor provocado por estímulos que generalmente no deberían producir ningún dolor. También tenemos las parestesias, que son una sensación anormal eh, que puede ser provocada o no provocada. Y entre los síntomas negativos tenemos la hipoalgesia, la hipoestesia, la hipocalestesia. Luego vamos a tener que hablar sobre el tipo del daño del nervio. El tipo de daño del nervio vamos a ver que pueden ser lesiones a nivel de los axones, lesiones que solo comprometen la mielina o las nodopatías, ¿no? En cuanto a las lesiones axonales, vamos a ver que la viabilidad de los nervios periféricos va a depender de la capacidad metabólica de las células del astro anterior, del ganglio de la raíz dorsal y del transporte axonal efectivo. El transporte axonal generalmente es bidireccional y es esencial para la nutrición, el soporte del axón y también para el normal recambio de organelas, en especial las mitocondrias y para las proteínas. Las proteínas están contenidas en lo que son microtúbulos y neurofilamentos. Entonces tenemos normalmente un transporte anterógrado que va desde el cuerpo de la neurona hacia la unión neuromuscular, y esto va a depender de la familia de las quinesinas. Y luego tenemos un transporte retrógrado que va desde la unión neuromuscular hacia el axón, hacia el cuerpo del axón, de la neurona, y eso va a depender del complejo lineína-dinactina. Se ha visto en modelos animales en los cuales se han usado neurotoxinas que se produce una disrupción del transporte axonal y eso ocasiona a largo plazo una degeneración axonal distal. Entonces, estos modelos animales extrapolándolo a las personas, a los seres humanos, se ha visto que las neuropatías metabólicas y tóxicas tienen ese mismo patrón, ¿no? Estas neuropatías producen un transporte del daño axonal y van a ocasionar un daño o un repliegue de las proteínas del citoesqueleto y el neurofilamento y ocasionan un daño axonal a largo plazo. Luego tenemos lo que son las neuropatías desmielinizantes. Estas, bueno, la función del nervio periférico va a depender de la integridad de la vaina de mielina. Como les dije hace un rato, la mielina se produce por la compactación de las células del citoplasma de las células de Schwann. Y esta mielina está compactada a nivel del internodo y está disminuida a nivel del paranodo y ausente a nivel de lo que es el nódulo de Ranvier. En el nódulo de Ranvier es donde vamos a encontrar la mayor concentración de los canales iónicos. Entonces las enfermedades desmielinizantes se van a dividir en adquiridas o hereditarias. Entre las adquiridas vamos a ver que las neuropatías son inmunomediadas por mecanismos celulares o también mecanismos humorales. Y el target antigénico va a estar localizado a nivel paranodal o en regiones yuxtaparanodales del internodo. Entonces, algunos autoanticuerpos van a demostrar correlación entre la localización predominante de su target y el patrón de neuropatía asociado. Por ejemplo, el contenido de ceramidas de los gangliósidos van a diferir entre lo que son los nervios sensoriales y los nervios motores. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, los autoanticuerpos dirigidos contra los gangliósidos GM1, GD1A y GT1B va a afectar a los nervios motores. Entonces, es común que encontremos títulos altos de estos autoanticuerpos en las neuropatías predominantemente motores. En cambio, los autoanticuerpos contra el GD1B tienen su target en nervios sensitivos. Entonces vamos a encontrar títulos altos de estos en los síndromes neuropáticos que producen ataxia. Y este otro ejemplo serían los autoanticuerpos contra el GQ1B, que se encuentran en lo que es el síndrome de Willer-Fischer. Estos van a estar concentrados en las regiones paranodales de los nervios craneales tercero, cuarto y sexto.
Entonces, es por eso que se producen estas patologías o daño o compromiso de los nervios craneales en el síndrome de Miller-Fisher. Y luego tenemos lo que son las neuropatías desmielinizantes hereditarias, que generalmente se van a asociar a una codificación de genes para proteínas de estructurales. Es diferente a las anteriores que son adquiridas. Entonces vamos a tener algunas neuropatías desmielinizantes hereditarias, como por ejemplo la de Charcot-Marie-Tooth, tipo 1, tipo 3, tipo 4, la leucodistrofia metacromática, por ejemplo. Y hay otras que son adquiridas, desmielinizantes, como por ejemplo, el más característico es el síndrome de Guillain-Barré o una polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Pero también podría ser la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica o el síndrome de Poems, que se caracteriza por una polineuropatía, organocenalia, endocrinopatía, monoclonopatía y lesiones en piel, o neuropatías tóxicas como por ejemplo en listeria o por algunos medicamentos como la miodarona. En tercer lugar tenemos lo que se conoce ahora como neuropatías o canalopatías. Históricamente la clasificación de neuropatías se ha dividido en lo que son desórdenes axonales o desmielinizantes, pero ahora también se conoce o se reconoce que hay algunos desórdenes tóxicos, mediados, hereditarios, que tienen su target en proteínas y canales iónicos de la región nodal. Uno de estos ejemplos, el mejor ejemplo de esto es una variante del síndrome de Guillain-Barré que se conoce como AMAN, es una neuropatía axonal motora aguda. La característica de esta neuropatía es que tienen un compromiso bastante rápido en la electromiografía de disminución de la amplitud del potencial muscular. Y cuando hay disminución o compromiso axonal, generalmente la clínica es bastante aparatosa y los pacientes quedan con secuelas bastante serias. Pero tiene, en este caso, el AMAN tiene una resolución bastante rápida de la clínica y también de los cambios de los estudios de conducción, pero no es compatible con la recuperación esperada por el mecanismo del daño axonal en el electromiografía. Luego tenemos que ver el algoritmo diagnóstico. De, de la clínica, vamos a ver que la podemos dividir en mononeuropatías, mononeuropatía múltiple o polineuropatía. En cuanto a las mononeuropatías, podrían ser mononeuropatías compresivas, como por ejemplo un síndrome de Guillain-Barré, perdón, un síndrome de túnel del carpo, perdón, o una compresión del nervio cubital o del nervio peroneo. Y luego tenemos las neuropatías no compresivas, que se pueden presentar, mononeuropatías no compresivas que se pueden presentar en diabetes, en alguna vasculitis, en enfermedades como la lepra o paraneoplasia. Tenemos también lo que es la mononeuropatía múltiple, que se define como el compromiso de dos o más nervios periféricos en más de una extremidad de aparición simultánea o secuencial, como por ejemplo puede empezar con una debilidad para flexionar el pie, luego algún compromiso del nervio cubital en la mano contralateral, por ejemplo, luego progresar de repente a otro miembro inferior o superior, ahí ya tendríamos más de dos, compromiso de más de dos nervios, ¿no? En extremidades distintas. Eso sería una mononeuritis múltiple. Podrían ser de dos tipos, desmielinizantes o axonales. Las desmielinizantes podemos ver la neuropatía tomaculosa o también conocida como neuropatía hereditaria con parálisis sensible a la presión.
que es una neuropatía autosómica dominante y que tiende a producir neuropatías recurrentes relacionadas con compresiones o traumas. Y también lo que son las mononeuropatías múltiples y axonales, que se producen generalmente por vasculitis, diabetes, lepra, neoplásicas o por VIH. En cuanto a las neuropatías, polineuropatías, las vamos a dividir en 4 grupos. El primero son las neuropatías sensitivas, que generalmente en la cabeza están lo que es síndromes paraneoplásicos, deficiencia de piridoxina o síndrome de Sjögren. En segundo lugar tenemos las neuropatías con compromiso de fibras finas, que pueden ser adquiridas o hereditarias. En las adquiridas tenemos casi las mismas patologías: diabetes, VIH, lepras, tóxicas o amiloides. Y las hereditarias, la enfermedad de Fabry, neuropatías hereditarias sensitivas. Y en cuanto a las autonómicas, pueden ser agudas y crónicas. Autonómicas podría ser también una clínica de Guillain-Barré, porfiria, y las crónicas generalmente por diabetes o cirrosis. Y en cuarto lugar tenemos lo que son las polineuropatías sensitivo-motoras simétricas. Y estas se van a dividir en axonales y desmielinizantes. Las axonales podemos tener agudas, subagudas y crónicas. Las agudas, unas variantes axonales de Guillain-Barré o porfiria. Las subagudas, sobre todo, deficiencia de vitaminas, generalmente causas metabólicas. Deficiencia de vitaminas, diabetes, alcohólicas, hipotiroidismo, vasculitis también, sarcoidosis. Las crónicas, el Charcot-Marie-Tooth tipo 2, tóxicos, urémicos, monoclonales. Y en cuanto a las desmielinizantes, vamos a ver si son uniformes o simétricas, asimétricas. En cuanto a las uniformes o simétricas, tenemos Charcot-Marie-Tooth tipo 1 y 3, las hereditarias en general, y las asimétricas, las agudas, tenemos una variante síndrome Guillain-Barré, y las crónicas el PCID. En cuanto a los exámenes de laboratorio que tendríamos que realizar para hacer el diagnóstico de neuropatías, tenemos varios. Uno de los principales es el hemograma. Por ejemplo, si en el hemograma encontramos anemia, podríamos estar sospechando de una deficiencia de vitamina B12, por ejemplo. La glucosa es importante. Podríamos hacer un test de tolerancia a glucosa a las 2 horas, una hemoglobina glicosilada, porque a veces la glucosa basal podría estar dentro de los límites normales, pero si una hemoglobina glicosilada nos sale alta, ya podríamos hacer un diagnóstico de diabetes. Urea y creatinina, sobre todo para la parte metabólica, ver si hay algún problema renal, el perfil hepático, el perfil tiroideo, el dosaje de vitamina B12. Si el dosaje de vitamina B12 sale dentro de lo normal, pero cerca del límite inferior, nosotros aún seguimos sospechando que podría ser, que tiene clínicas sugestivas de vitamina B12, no solo polineuropatía, de repente tiene un compromiso de una anemia, por ejemplo, o también hay compromiso que podría orientarnos a un síndrome demencial. Y seguimos sospechando que hay deficiencia de vitamina B12, lo que podríamos hacer es el dosaje de ácido metilmalónico. Este ácido metilmalónico se encuentra aumentado cuando hay deficiencia de vitamina B12. Estudios de líquido cefalorraquídeo generalmente no lo hacemos de rutina, lo hacemos, por ejemplo, en pacientes que tenemos o sospechamos que es un paciente con síndrome de Guillain-Barré, o un paciente que tiene una sospecha de síndrome, de una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. En cuanto a las pruebas de anticuerpos, hay algunos que sí nos pueden ayudar, como por ejemplo en neuropatía axonal motor aguda, podemos dosar estos anticuerpos GM1, GD1A, GD3, con una sensibilidad del 50%, pero en el Perú no se realizan, tendríamos que pedirlos o realizarlos fuera. Es un poco difícil y a veces se demora bastante hacer estos estudios. En el síndrome Miller-Fisher, sí tiene una sensibilidad sensibilidad del 85%,
Después tenemos otras, como por ejemplo la neuropatía simétrica desmielinizante adquirida distal, en la cual pedimos lo que es la proteína monoclonal del IgM y la sensibilidad aproximada es del 100%. En el síndrome de POEMS, la cadena ligera lambda, cerca del 85%. En la neuropatía motora multifocal, también la sensibilidad es 75%. Pero hay otros que podrían ser una sensibilidad baja y como no se realizan en el Perú, entonces no es algo que se pida de rutina, ¿no? De todas maneras, si estamos pensando que podría ser una vasculopatía, podríamos hacer el estudio junto con los reumatólogos para poder ver qué tipo de anticuerpos podríamos solicitar dependiendo de la patología que estemos sospechando de PASMI. Hay otros exámenes que podríamos hacer como pruebas histológicas, como la biopsia de nervio periférico. Eh, Normalmente no hacemos una biopsia de nervio periférico siempre que tengamos una polineuropatía, ¿no? ¿Por qué? Porque es un procedimiento invasivo, podría ser costoso a cierto tiempo y vamos a sacrificar ciertas fibras nerviosas sensoriales. Entonces, en la biopsia de nervio lo consideramos como un procedimiento de último recurso cuando ya hemos hecho todos los otros exámenes y aún así no llegamos a un diagnóstico específico. Entonces, la biopsia generalmente la hacemos del nervio sural. Pocas veces lo podríamos hacer del nervio radial o peroneo, pero en general casi siempre se hace del nervio sural. Es un nervio puramente sensitivo. Y también lo que es la biopsia de piel, que nos sirve para ver o medir la densidad de las fibras nerviosas. Eh, Tampoco es un examen que lo hagamos rutinariamente, pero en algunas patologías, como por ejemplo el diagnóstico de neuropatía de fibras pequeñas, sí nos podría ayudar porque tiene una sensibilidad de un 90% y una especificidad y valor predictivo positivo de hasta 95%. Entonces, en esos casos, si estamos sospechando de neuropatía de fibras pequeñas, sí podría ayudarnos a hacer una biopsia de piel, ¿no? Y en cuanto a biopsia de músculo, que también se podría hacer, básicamente lo usamos cuando tenemos sospecha de amiloidosis o también de vasculitis, ¿no? En cuanto a lo que es las neuropatías diabéticas, vamos a ver que hasta un 8% de pacientes va a tener el diagnóstico ya de, o sea, síntomas de polineuropatía diabética al momento del diagnóstico. 60% lo van a tener a los 25 años y entre un 10 a 25% de pacientes que tienen una polineuropatía van a tener la variante dolorosa, ¿no? Es importante saber que las polineuropatías diabéticas pueden ir evolucionando si es que los pacientes no tienen un buen control de la glucosa. Es más difícil que la neuropatía diabética siga evolucionando de forma progresiva y rápida si es que los pacientes logran tener sus glucosas dentro de los valores normales o cercanos a los normales. Generalmente si hay aumentos de glucosa o variaciones de subidas y bajadas de glucosa, es más probable que tengamos la presencia de neuropatía diabética, ¿no? Vamos a tener que hay diversos tipos de neuropatías diabéticas. En las neuropatías diabéticas simétricas tenemos lo que es la polineuropatía sensitiva motora simétrica distal, que es la más frecuente, la neuropatía sensitiva aguda dolorosa, la autonómica, la hipoglicémica, la neuropatía motora simétrica proximal. Entonces, en cuanto a la polineuropatía sensitiva motora simétrica distal, vemos que es, junto con la retinopatía y la nefropatía, son las complicaciones más frecuentes que hay en la diabetes mellitus. Generalmente son por compromiso axonal, distal, comienza en miembros inferiores, luego puede progresar a miembros superiores, pero generalmente es de progresión lenta y se le conoce como lo que es la polineuropatía en guante y calcetín, ¿no? Se afectan las fibras sensitivas finas y gruesas por igual,
y produce una reducción de la sensibilidad nociceptiva, por lo cual aumenta el riesgo de presentar lesiones por golpes, porque no sienten bien ¿cómo se llama? Las lesiones por encarnamiento de las uñas, o a veces porque los zapatos aprietan un poco, entonces puede o tiene un alto riesgo de hacer úlceras eh, o pie diabético, ¿no? El compromiso motor en este caso es menos severo que el compromiso sensitivo, es igual también de presentación distal, y a largo plazo podría presentar deformidad del pie o favorecer aparición de callosidades, ¿no? Eh, en cuanto a lo que es la neuropatía sensitiva dolorosa, se puede asociar o no a la polineuropatía sensitivo-motora. Generalmente se asocia a a un ajuste estricto de la glucosa o rápida disminución de la glucosa, la glicemia, o también a cambios bruscos de glucosas, subidas muy altas y bajadas de hipoglicemias, ¿no? Generalmente los pacientes necesitan 2 o 3 medicamentos a veces para controlar el dolor por esta patología, o dosis muy altas de los medicamentos. Pueden lograr controlarlo si es que logran controlar adecuadamente sus glicemias. En cuanto a las neuropatías asimétricas, tenemos las neuropatías, perdón, en las autonómicas, que también es importante. A veces nosotros subestimamos, o los médicos subestiman este tipo de neuropatías diabéticas, y se producen por lesiones de fibras amielínicas y mielínicas finas. Se considera que hasta un 25% de pacientes con diabetes tipo 1 tienen evidencia de disfunción autonómica en el momento del diagnóstico. Sus manifestaciones pueden ser de diversos tipos, por ejemplo, hipotensión ortostática, puede haber diarrea, impotencia, hipotonía vesical, gastroparesia. También puede haber pérdida de lo que es la fluctuación nocturna diurna de la presión arterial, con ciclos de hipertensión nocturna, y esto provoca a veces hipertrofia ventricular en los pacientes, ¿no? Entonces siempre debemos tener en cuenta este tipo de neuropatía autonómica diabética. Y en cuanto a las neuropatías asimétricas, tenemos neuropatías craneanas. Uno de los nervios craneanos más afectados en diabetes es el sexto nervio craneal. Luego tenemos las neuropatías intercostales. Vienen pacientes a veces con dolores irradiados que vienen de la columna hacia adelante, por ejemplo, y a veces no se encuentra ninguna causa. Se hacen estudios, a veces pensando en que podría ser un compromiso de la vesícula, por ejemplo. Se hacen estudios por gastro, diversos tipos de estudios, y no le encuentran ningún problema. Y ya por descarte hacemos el diagnóstico de neuropatías intercostales, también el tratamiento va a ser similar, ¿no? Mononeuropatías compresivas, neuropatías motoras proximales asimétricas o isquémicas de miembros inferiores. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a utilizar diversos tipos de tratamientos, ¿no? Lo más importante es que tenemos que decirle a los pacientes que logren mejorar el control de su glucosa, porque si no logran controlar adecuadamente y toman su tratamiento regular para la diabetes, esto va a ir empeorando, a pesar de que nosotros le demos tratamiento para la polineuropatía diabética. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Cambios en el estilo de vida, de repente decirles que deberían hacer cierto tipo de actividad física para que logren mantener el tono y el movimiento adecuado, que no haya deformidad en los pies, el cuidado que se tiene que tener, por ejemplo, para evitar el pie diabético. Y lo otro es que el medicamento no va a hacer que se revierta el daño al nervio periférico, sino que vamos a tratar de controlar los síntomas que tiene por el daño que se presenta, ¿no? Entonces se puede hablar de mejoría cuando nosotros disminuimos por encima del 30% del dolor del paciente, ¿no? Vamos a ver que entre los tratamientos
Tenemos lo que son los antidepresivos tricíclicos, sobre todo la amitriptilina. El medicamento en el Perú viene de 25 miligramos. Yo suelo empezar con la mitad de la tableta, generalmente antes de dormir, y se va regulando la dosis o subiendo la dosis después de una semana al menos, ¿no? Se puede ir subiendo la dosis. Tenemos que tener en cuenta que este medicamento puede producir aumento de sueño, puede ocasionar mareos, hipotensión, retención urinaria. Entonces hay que tener cuidado con los pacientes adultos mayores, porque si ellos se levantan por la noche, por ejemplo, para ir al baño, tienen esos síntomas, podrían tener mayor tendencia a las caídas y fractura de cadera. Lo otro es que si tienen problemas de próstata y hacen retención urinaria, podrían empeorar esa clínica, ¿no? Vamos a ir o mantener la dosis al menos por 6 a 8 semanas para recién empezar a, ¿cómo se dice eso? Para recién ver la posibilidad de agregar otro medicamento. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que comienzo con 12.5 a la semana o a 2 semanas, le subo a una tableta de 25 y veo que no ha mejorado mucho, tengo que esperar menos 6 a 8 semanas para ver cómo ha ido la evaluación, para evaluar bien cómo le está yendo con el medicamento. Y a partir de esas 8 semanas yo puedo decir, bueno, no le ha ido bien, pero a la dosis máxima que yo le voy a dar a ese paciente. Si yo quiero darle 2 tabletas al día, por ejemplo, cuando recién llegue a esas 2 tabletas voy a comenzar a contar las 8 semanas. Entonces tenemos que tener cuidado en todos los pacientes adultos mayores que tengan hipertrofia benigna de próstata y también los que tengan algún problema cardíaco, ¿no? Luego tenemos bueno, la amitriptilina se ha demostrado efectivo en neuropatía diabética dolorosa, neuropatía posherpética también, y también en dolor neuropático central, ¿no? Y como es un antidepresivo, también le ayuda al estado de ánimo del paciente. Pues mejora la depresión también. Luego tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Uno de estos, acá mencionan la duloxetina y la venlafaxina. La verdad es que la duloxetina tiene mejor evidencia. Viene de 30 miligramos, empieza con una tableta al día, máximo se puede dar hasta 2 tabletas al día. Tengo que evaluarlo a partir de 4 semanas con una dosis estable. Este medicamento mejora también la parte del estado de ánimo. Si son pacientes que tienen mucha ansiedad, podríamos utilizar este medicamento de primera intención. No es tan potente como la pregabalina, pero sí les ayuda. Como efectos secundarios principales tienen náuseas, aumento de la salivación y también aumento de la presión arterial. Entonces tenemos que tener cuidado en este tipo de pacientes. Y luego tenemos lo que son los ligandos a los canales de calcio. Tenemos lo que es la gabapentina y la pregabalina. La gabapentina viene en el Perú de 300, de 400 y de 600 miligramos. Solemos hacer con dosis de 300 miligramos 2 veces al día. Le podemos subir a 3 veces al día después de 7 a 10 días más o menos. Y la dosis, podemos ir subiendo luego 2 tabletas cada 8 horas. La dosis máxima es 3.600. En realidad yo he dado hasta 1.800 miligramos. Tenemos que evaluar si mantenemos el medicamento o agregamos otra medicina después de aproximadamente 10 semanas. Este medicamento ocasiona sedación, a veces un poquito de inestabilidad, edema de miembros inferiores, aumento de peso. Entonces tendríamos que reducirlo en pacientes que tienen problemas renales, porque es un metabolismo renal. Y la pregabalina, que es un medicamento mucho más potente, viene de 75 miligramos, de 150 miligramos, y hay también una dosis de 25 miligramos que se utiliza para iniciar en pacientes que tienen adultos mayores o que son muy sensibles a la pregabalina. Entonces, si empezamos con 70 miligramos, empezamos 2 veces al día y luego podemos subir la dosis hasta cada 8 horas, 150 cada 8 horas, máximo 450. Acá mencionan hasta 600, ¿no?
evaluamos la persistencia del medicamento a las 4 semanas. Vamos a tener como efectos secundarios los mismos que la de la gabapentina, pero también hay problemas visuales, hay pacientes que se han quejado de neurosis, de mareos. Eh, La pregabalina se ha demostrado efectiva en polineuropatía diabética dolorosa, neuralgia posherpética, el dolor neuropático por lesiones medulares y también por dolores neuropáticos centrales, ¿no? Tenemos también lo que son la lidocaína tópica, que se utiliza en parches de 5 al 5%, lo que produce disminución de las descargas ectópicas espontáneas de los nervios y mejora sobre todo la alodinia en el dolor neuropático, ¿no? Y en la neuralgia posherpética. Los principales medicamentos que utilizamos entonces para la neuropatía son la pregabalina, vamos a usar gabapentina, por ejemplo en MINSA tenemos solo gabapentina, amitriptilina también es un buen medicamento, por las precauciones que ya les mencioné. Luego tenemos la duloxetina, que también es un medicamento, sobre todo si tenemos pacientes con bastante ansiedad, pero no es tan potente como les mencioné. Y la lidocaína si el dolor es bastante localizado, ¿no? La lidocaína tópica o en parches. Hay otro medicamento que se usa que es la capsaicina tópica, al 0.075%. No tenemos o sea, no conocemos totalmente su mecanismo de acción, pero lo que ocasiona es sensibilización de los axones sensitivos y de nerviación epidermal. Se ha utilizado sobre todo en la neuropatía posherpética, la neuropatía por VIH, ¿no? Neuropatías localizadas, produce disminución del dolor. Y bueno, otra patología importante es lo que se conoce como síndrome de Guillain-Barré, que es una polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, aguda, perdón, en la cual se va a caracterizar, tiene varios criterios diagnósticos, ¿no? Uno es el criterio clínico, en la cual vamos a presentar una debilidad generalmente en inicio distal, que es progresiva, ascendente, simétrica, que se asocia a hiporreflexia y luego a reflexia, que va a empezar en los miembros donde inicia la debilidad. Puede haber compromiso de pares craneales, aproximadamente el 50% de los pacientes va a tener compromiso facial, presenta diparesia facial. Puede haber compromiso de oculomotores, compromiso de nervios craneales vulvares noveno, décimo, onceavo, doceavo. La progresión, para hacer el diagnóstico, la progresión tiene que ser menos de 4 semanas. Si tenemos un paciente que tiene más de 4 semanas, podemos, o es un criterio para excluir el diagnóstico de Guillain-Barré. Puede cursar con difusiones autonómicas, que son frecuentes. Las difusiones autonómicas pueden presentar hipertensión, hipotensión también, taquicardias, retención urinaria, estreñimiento, aumento de la sudoración. Pues, si tenemos estos síntomas se pueden presentar hasta un 30% más o menos de los pacientes, ¿no? La retención urinaria sí se puede presentar en el síndrome de Guillain-Barré, pero es un porcentaje muy bajo. Y es que si lo tenemos desde el inicio, tenemos que plantearnos otro diagnóstico para la clínica que tenga el paciente. Tenemos que excluir otras causas de patología que nos produzca esta sintomatología, ¿no? En cuanto a líquido cefalorraquídeo, se tiene que hacer una punción lumbar, preferentemente en la segunda semana, pasando los 10 días porque tiene mayor sensibilidad, en la cual lo que buscamos es esa disociación albuminocitológica. No todos los pacientes lo van a presentar, pero sí es cerca del 80%. Y la electromiografía, que se hace a partir de la tercera semana, porque aquí vamos a encontrar signos de desmelinización o compromiso axonal o ambos.
Y a partir de la tercera semana vamos a encontrar tanto signos de daño, que es de inervación, y también, perdón, signos de reinervación. Nos sirve tanto para el diagnóstico como también para ver el pronóstico. Pero si yo tengo dudas diagnósticas, la electromiografía la puedo hacer desde los primeros días. No vamos. Disculpen, se me fue el internet unos segundos. Luego vamos a ver que hay algunas características que generan dudas sobre el diagnóstico. En este caso vemos características clínicas, como por ejemplo, si hay fiebre desde el inicio, no pienso de primera intención que sea síndrome de Guillain-Barré. Si tengo síntomas sensitivos severos desde el inicio o tengo un nivel sensitivo medular claro, tampoco voy a sospechar de eso. Si la progresión es mayor de 4 semanas, tampoco. Y si hay disfunción vesical o intestinal severa o desde el inicio, tampoco sospecho de Guillain-Barré como primera intención, ¿no? Y en cuanto a líquidos cefalorraquídeos, es que veo pleocitosis en líquido cefalorraquídeo y no encuentro disociación albumino-citológica, puedo pensar en otras patologías como por ejemplo una polineuropatía asociada a VIH. ¿Cómo hago yo el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial tengo que ver diferentes en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, si tengo que hacer una diferenciación, si es que hay una lesión de médula espinal, con una mielitis transversa o una compresión medular. A nivel del astro anterior, tengo que diferenciarlo de la poliomielitis. Si es raíces periféricas, por ejemplo, un PCID, una porfiria intermitente, vasculitis, intoxicación por metales pesados, difteria o una parálisis por picadura de garrapata. A nivel de la unión neuromuscular, uno de los diagnósticos más importantes para diferenciarse de la miastenia, el botulismo o intoxicación por órganos fosforados. Y a nivel muscular, una polimiositis, dermatomiositis y rhabdomiolisis. Cuando nosotros hacemos diagnóstico de Guillain-Barré, tenemos que ver la escala de gravedad clínica o escala de Hages. Esto nos sirve tanto para pronóstico como para también ver en lo que es el tratamiento, ¿no? Tenemos que una escala de Hages de 0 es sano o normal, 1 significa que hay signos y síntomas leves, pero que el paciente realiza sus actividades, así sea con un poco de dificultad. Camina, corre aún con dificultad, se viste, come, se asea. 2 significa que el paciente puede caminar más de 5 metros sin ayuda ni apoyo. Cinco, un paciente que tiene ventilación asistida a tiempo parcial o total, y el 6 es un paciente que fallece. Entonces vamos a ver que a partir de 3, 4, 5, un paciente que tiene compromiso moderado a severo, 0, 1 y 2, un paciente con compromiso leve. En cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento específico para la enfermedad, la plasmaféresis inmunoglobulina. En la plasmaféresis se ha demostrado que no hay mayor beneficio de hacer más de 4 recambios. Entonces, lo máximo que se puede dar en síndrome de Guillain-Barré son 4 recambios. Se hace el tratamiento interdiario, máximo entre las 4 plasmaféresis se realizan en 8 a 10 días máximo. Lo ideal es empezar dentro de la primera semana, pero se puede empezar hasta antes de las 4 semanas de evolución. Y si es un paciente con patología o clínica leve, se le dan 2 recambios, pero si es moderado o severa, se dan 4 recambios. Y luego tenemos lo que son las inmunoglobulinas. La dosis es de 0,4 gramos por kilo por día, divididos en 5 días.
la inmunoglobulina sí se da una dosis estándar, no se hace ninguna diferenciación entre si es una patología leve, moderada o severa, todos reciben la misma dosis. No se ha demostrado ningún beneficio adicional si se usa uno de los dos. Cualquiera de los dos que se usen tiene el mismo resultado. No se pueden utilizar las dos juntas, no es que yo uso plasmaféresis y veo cómo me va y luego utilizo inmunoglobulina. Se utiliza una de las dos. El tratamiento no lo vamos a usar para que el paciente revierta totalmente la clínica, sino lo que hacemos es tratar de evitar que siga progresando la enfermedad, ¿no? Por eso es que se da idealmente dentro de la primera semana. Y luego tenemos que ver otro tipo de tratamiento, ¿no? Evitar las úlceras de presión, movilizar al paciente, colocar controlantes caras, evitar lo que es la trombosis venosa profunda, colocándole vendaje o las medias adecuadas en miembros inferiores y luego dando profilaxis para trombosis con enoxaparina, evitar las aspiraciones de los pacientes, evitar las complicaciones, por ejemplo, si está un paciente en piso y ya tiene hipertensión, brotes o picos de presiones arteriales altas, taquicardias, es mejor que ese paciente esté en UCI. Si es que hay un paciente que no puede deglutir, que tiene aumento de la frecuencia respiratoria o que no puede levantar la cabeza de la cama, es probable que necesite ventilación mecánica, es un paciente que también debe ir a UCI. Si es un paciente que no puede deglutir adecuadamente por compromiso de pares craneales, es mejor colocar una sonda. Y si es un paciente que no se recupera adecuadamente, podríamos colocarle un tubo de gastrostomía para alimentación. Si es un paciente que está en UCI y tiene ya varias semanas de enfermedad, es mejor cambiar el tubo endotraqueal por un tubo de traqueostomía, ¿no? Básicamente todo eso es para evitar las complicaciones. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. A ver, no me veo un mensaje, un momento. Tratamiento farmacológico de una neuropatía por hernia discal que no mejora con gabapentina pregabalina. En primer lugar, si utilizas un medicamento, tienes que tratar de llegar a las dosis máxima de esa medicina y luego esperar. Y si es que no mejora con uno de los medicamentos, por ejemplo, la pregabalina es un medicamento muy bueno para dolor neuropático. Si no mejora con eso, podrías asociarle otro medicamento, ¿no? Por ejemplo, una amitriptilina, que mejoraría o potenciaría más el efecto de la pregabalina. Tendrías que utilizar eso y dependiendo de la localización del dolor, por ejemplo, si es un dolor bastante localizado en el muslo, podrías utilizar un parche de lidocaína o de capsaicina, ¿no? Pero lo ideal es llegar a las dosis máximas y luego asociar otros medicamentos que tengan un mecanismo de acción diferente para que puedas mejorar el efecto. ¿Alguna otra consulta? De nada.